Capital Sonoro. Capital Político. Buenas. Capital Político es un podcast que semana tras semana analiza las noticias más relevantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Y estamos empezando nuestros episodios para 2022, así que feliz año. Normalmente tenemos una mesa de panel. Este podcast se ha ido transformando a medida que la franja de opinión de Canal Capital, Mesa Capital, se ha ido transformando también. Y lo hemos convertido en una conversación mucho más amplia con invitadas e invitados que nos traen ideas interesantes con los cuales nos ponemos a analizar el entorno noticioso. Pero hoy, para arrancar nuestros episodios del 2022, traemos un episodio un poco distinto. Quisimos hacer un episodio sobre pronósticos. Es muy difícil hacer pronósticos sin sesgo. No creo que eso sea posible. Y por eso llamamos a Sergio Guzmán. Sergio Guzmán es el director de una empresa que se llama Colombia Risk Analysis, que se dedica a hacer eso, análisis de riesgo. Hay muchas empresas como esta, hay muy pocas exactamente como Colombia Risk Analysis, porque ellos lo hacen desde adentro del país, mientras que muchas de las calificadoras de riesgo y de las analistas de riesgo o hacen su labor desde afuera del país, lo hacen de forma internacional. Colombia Risk Analysis no es una empresa objetiva, trata obviamente de encontrar neutralidad. Hay muchas de estas cosas que están perfectamente abiertas a debate. Se trata precisamente de un episodio que busca entender cómo se hacen ciertos pronósticos, en este caso para empresarios. Eso no es habitualmente el lado desde el que yo hablo, pero me pareció muy interesante y el trabajo de Sergio y de Colombia Risk Analysis aporta mucho a la conversación. Ellos ya presentaron su primer informe de pronósticos para 2022 y sobre ese informe es que hicimos esta entrevista. Entonces, sin darle más rodeos, Sergio Guzmán, bienvenido a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo se construye un informe como este, el informe de enero 2022 de Colombia Risk Analysis? Pues mire, nosotros nos hemos dado a la tarea de hacer un informe, empezar el año con un informe sobre cuáles son los principales riesgos que nosotros vemos para el país. Y en gran medida nosotros hemos visto que distintas publicaciones internacionales hacen lo mismo para el mundo, con los riesgos climáticos de primero, etcétera, pero nosotros lo que quisimos hacer es reducir eso hacia el país. Entonces, entre el equipo nos sentamos y nos pusimos a pensar para nosotros cuáles representan, no solamente en un año electoral, sino en un año en donde ya vamos a declarar el fin de la pandemia, cuáles van a ser los retos que van a seguir. Y algunos de estos retos son asuntos estructurales que vienen desde hace mucho tiempo y otros retos son coyunturales. Pero para nosotros este análisis del año, por ejemplo, es no mirar inmediatamente hacia lo que pasó el mes pasado o el mes anterior, sino tratar de mirar las cosas con un poco más de largo plazo. Entonces, en ese sentido, nosotros planteamos que los principales riesgos para el año 2022, pues primero y más importante, el asunto de la economía, para dónde va la economía del país, pasando por pues, las elecciones presidenciales, pasando por las elecciones del Congreso, cómo va a cambiar ese mapa político, después indudablemente los temas de seguridad rural y urbana, el descontento y la protesta social, que ahorita podemos profundizar de eso, y finalmente el cambio climático, porque es el reto más importante que tiene la humanidad. Entonces, estamos tratando de analizar un poco esas situaciones y esos riesgos, cómo se van a desenvolver en este año que nos espera. Nosotros el año pasado, Santiago, publicamos una calificación de nuestros pronósticos, es decir, nosotros tomamos los 3 años de pronósticos que hemos hecho y revisamos qué tan acertados hemos sido en nuestro análisis, ¿cierto? Y lo que encontramos, y esto es un informe que está disponible y abierto al público en nuestra página web, es que nosotros acertamos el 86,25% de las veces
de lo que nosotros decimos que va a suceder o hacia dónde va cierta tendencia pública. Yo no quiero decir que los resultados pasados sugieren algo sobre nuestros resultados futuros, pero al menos sí indica algo sobre el proceso que nosotros estamos tratando de medir, que nosotros estamos tratando de ser juiciosos y responsables con lo que decimos para que nuestros clientes sí sientan que nosotros tenemos cierta legitimidad al decir esas cosas. Bueno, empecemos con el informe. Y este informe empieza, de hecho, relatando lo que el mismo Iván Duque alardea sobre el crecimiento del 9.7% en el año 2021. Pero le pone un sin embargo. ¿Por qué estas proyecciones son una victoria pírrica? ¿Y qué tan positivo o negativo puede ser en términos de impacto que haya un gobierno que esté cacareando tanto logros que después pueden ser desmantelados o que están siendo puestos en duda constantemente por la opinión pública? Primero, pues indudablemente Colombia sí tuvo un crecimiento muy bueno el año pasado, pero solamente si se compara con el año inmediatamente anterior, que fue el año que tuvo el colapso económico más estrepitoso en nuestra historia. Entonces, cuando el gobierno sale así como alardear que mire lo que crecimos, mire que somos excelentes, uno dice como, pues sí, pero pues tenga en cuenta esto otro que pasó. Yo me acuerdo que el primer año de gobierno de Iván Duque, es una estrategia que el gobierno emplea con cierta frecuencia. El primer año del gobierno de Iván Duque dijo, en el primer trimestre del 2019 hubo un crecimiento en inversión extranjera de 62% y lo presentó así como, sí, somos lo máximo. Pues eso es solamente si usted lo compara con el primer trimestre del año inmediatamente anterior, que fue el 2018, cuando hubo una elección presidencial y nadie estaba invirtiendo. Entonces, claro, hay que escuchar y leer lo que el gobierno dice, pero también ir un poquito más a fondo de eso. Y eso es justamente una de las cosas que nosotros tratamos de decirles a nuestros clientes. Es como, sí, lo que dice el gobierno es cierto, pero lea un poquito más adelante. Y lo que nosotros decimos en economía precisamente es que nosotros estamos en un punto muy delicado, no solamente de la balanza comercial que continúa siendo negativa o lo que llaman deficitaria, sino también en nuestra balanza fiscal, donde nosotros tenemos un déficit fiscal estructural y un déficit en la balanza comercial, que son lo que llaman los déficits gemelos, y eso nos hace especialmente vulnerable a los choques externos. Sube el precio del petróleo o baja el precio del petróleo o hay una guerra en Ucrania o algo así, va a tener un efecto prácticamente directo sobre nuestra tasa de cambio, sobre nuestra economía, como cuando dicen que cuando Estados Unidos estornuda a Colombia le da un resfriado. Entonces, la debilidad estructural que tiene nuestra economía nos hace mucho más vulnerable a la coyuntura global. Pero además de eso, pues no solamente Colombia tiene que crecer muchísimo este año, sino que está mirando cuesta arriba el crecimiento por virtud de lo que le acabo de decir, porque la incertidumbre política que existe va a tener muchísimo los inversionistas extranjeros de venir al país, y eso probablemente va a hacer que las expectativas que está sentando el gobierno para su último año de crecimiento haya que mirarlas con lupa y haya que ponerles pues muchísima atención a eso. Y encima de eso, acuérdese que durante la pandemia el gobierno frenó la regla fiscal, que es la que obliga a que todos los años nosotros reduzcamos el déficit fiscal del país, pero por los últimos 2 años, como medida excepcional, no se hizo. Pero este año vuelve y rige. Entonces, además de que va a haber, digamos, un coletazo en las economías globales y una reducción de la inversión por cuenta de las elecciones, el gobierno también va a tener que apretar hacia la segunda mitad del año. Y eso, pues, por supuesto, nos pone en una situación muy complicada que prácticamente obliga a que el próximo gobierno tenga que hacer una reforma tributaria sí o sí. Eso es lo que nosotros pusimos en el informe para que los inversionistas internacionales y los clientes que nos leen, pues al menos sepan a qué atenernos, ¿no? Bueno, lo siguiente es el empleo. El otro problema que está poniendo aquí de manifiesto es pues, que el panorama económico tiene 2 problemas de frente que me parece que son graves. El primero de ellos es que no ha sido posible solucionar el problema de desempleo. El segundo es el hambre, ¿no? Salió el informe de la FAO, Marta Lucía Ramírez salió a quejarse por la FAO, el gobierno todo puso el grito en el cielo, la FAO dijo que tal vez no se había comunicado bien y que lamentaban eso,
pero la información no cambió, es decir, el informe sigue ahí y efectivamente antes de ese informe de la FAO hay un informe del espectador que habla sobre cómo el 54% de las personas en este país están padeciendo inseguridad alimentaria y no están comiendo las 3 comidas al día. Entonces, esas dos cosas que esto es mi opinión, lastimosamente van ligadas la una de la otra. ¿Cómo conectarlas? ¿Cómo solucionarlas? ¿Qué proyecciones existen? Es decir, ahí sí, usted le está hablando a gente que no va a tener necesariamente ese problema, cuyos empleados, incluso la operación que decidan montar en el país, si deciden hacerlo, tampoco va a atravesar esos problemas. ¿Cómo se ve desde esa perspectiva este problema de desempleo y este problema de hambre, pues de inseguridad alimentaria? Claro, pues yo creo que hay varias cosas que remarcar sobre eso. El primero es que pues, la FAO estaba absolutamente correcta en lo que dijo, porque la FAO estaba hablando de riesgos, no de certezas. O sea, la FAO no estaba diciendo en Colombia hay desnutrición actualmente, pues que eso es una realidad, pero lo que la FAO está diciendo es en Colombia tiene el potencial de que se empeore significativamente el tema de la malnutrición en el país y eso puede llevar a una crisis. O sea, cuando nosotros hablamos de riesgos, eso es una frase absolutamente válida y absolutamente verificable, que es lo que estamos viendo precisamente con la información que nos provee el mismo gobierno a través del DANE, que como usted lo leyó bien, es justamente que una menor proporción de colombianos está comiendo 3 comidas diarias. Entonces, eso sí plantea unos riesgos bastante importantes. Pero cuando nosotros miramos dos indicadores, que son el precio de alimentos y la proporción de personas que comen 3 comidas diarias, eso es un indicador muy correlacionado con las protestas sociales, los disturbios sociales y las transiciones políticas. Esto es en el mundo, esto no es solo en Colombia. Entonces, básicamente nosotros les estamos advirtiendo, que es otro punto que nosotros cubrimos en el informe, esto puede influir sobre la estabilidad política del país en el mediano plazo. Y eso sí les interesa a nuestros clientes, porque nuestros clientes en muchos casos pues necesitan mantener su operación logística andando, necesitan empezar a prever los riesgos, necesitan empezar a ver qué obstáculos pueden tener sus negocios, más allá de el simple hecho de si los colombianos están comiendo sus 3 comidas al día o qué porcentaje de colombianos está en desnutrición, cuántos migrantes venezolanos hay. Pero entonces son indicadores que sirven para entender un poquito hacia dónde pueden ir las cosas. La inflación, ¿qué la está causando? Es un asunto global. En Estados Unidos están sufriendo de lo mismo, pero ¿hay otros países que estén pasando por esto mismo? La inflación es difícil de explicar, pero esencialmente es un problema que no solamente es en Colombia, sino es un asunto global. La pandemia obligó a una expansión monetaria enorme, a un estímulo fiscal enorme, y eso hace que haya mucho más dinero circulando en el mercado y el exceso de dinero en el mercado también hace que pues, las cosas se encarezcan. Entonces, cuando, por ejemplo, hay personas que dicen que hay que expandir incluso más la política fiscal y hay que incluso imprimir más dinero para solucionar los temas económicos, pues están generando una especulación inflacionaria en el mercado que nos parece a nosotros que es un poco irresponsable, ¿sí? Pero pues justamente las empresas les interesa para dónde va la inflación, para tener como una señal de cómo presupuestar para el año entrante, cómo empezar a mirar eso. Entonces, para nosotros seguir la inflación es una tarea muy, muy importante para empezar a decirle a las empresas, pues, cómo deberían empezar a planear sus presupuestos. Indudablemente que el gobierno haya subido el salario mínimo 10%, pues no solamente va a tener una presión inflacionaria, sino que va a obligar a que todas las empresas tengan que cambiar sus presupuestos anuales, porque no solamente el salario mínimo es el salario mínimo, sino son todas las cosas que están ancladas al salario mínimo, que también el Ministerio de Hacienda está trabajando para desanclar, ¿no? Pero ese es un proceso que pues va a tomar un poco de tiempo. Si es suficiente ese aumento en el salario mínimo, es decir, siendo que se venía pidiendo desde hace mucho tiempo que se subiera a 1 millón, pero hace mucho, mucho tiempo, y que cuando se sube
pues corresponde a un 10,07% de aumento, pero eso trae consigo además un aporte a la inflación que ya venía creciendo desde antes. O sea, si es suficiente, ¿qué hace falta entonces para que la gente que está ganándose el mínimo pueda realmente prosperar? Es decir, ¿cómo hacer para que tengan media opción? ¿Cómo puede ser que uno se esté ganando el mínimo, empiecen a darle 1.000.000 de pesos y ese 1.000.000 de pesos deje de alcanzar para lo que debería? Claro, y pues mire, depende mucho porque, por ejemplo, Colombia tiene un asunto que es que el salario mínimo es nacional. Entonces, así usted esté en Riohacha o Bogotá, el salario mínimo debería ser el mismo. Y los costos de vida en Riohacha y Bogotá son muy distintos. Entonces, es una ecuación muy difícil de hacer porque para que usted le alcance el mínimo en Bogotá o en Medellín o en Cali, pues es mucho más difícil que para usted en una zona rural en donde los precios son distintos que le alcance. Pero segundo, también comparativamente hablando, el salario mínimo en Colombia se mide y se compara con el salario mínimo en distintos países de la región. Algunos dicen que el salario mínimo de Colombia es muy alto, como lo decía el exministro Carrasquilla, que el salario mínimo en Colombia es exageradamente alto, y hay otros que dicen que el salario mínimo pues no alcanza, que tiene que ser digno. La verdad es que cuando hay una gran proporción de empleados formales que ganan el salario mínimo como que se vuelve una medida inflacionaria y en Colombia un monto muy grande, no sé la cifra exacta, 60 o 70% de los empleados formales ganan el salario mínimo. Entonces el salario mínimo se vuelve un ancla inflacionaria bastante importante para la economía. Entonces, por eso muchas personas que están preocupadas por la inflación son contrarias a que el salario mínimo crezca significativamente. Pero pues justamente es uno de los riesgos que nosotros tenemos que señalar, no que sea bueno o que sea malo que el salario mínimo suba, sino las implicaciones inflacionarias que podría tener ese cambio en el salario mínimo, pero también las implicaciones políticas que tiene esa misma decisión, porque además de ser una decisión que tiene una influencia sobre la economía, pues tenga en cuenta que este gobierno no solamente subió el salario mínimo a 10% y se empezó a dar golpes de pecho, sino que decretó 2 días sin IVA el fin de semana antes de las elecciones, ¿sí? El viernes antes de las elecciones. Entonces se está utilizando, digamos, la política tributaria con propósitos políticos bastante claros. Entonces, eso también hay que señalarlo a nuestros clientes, porque si este gobierno, un gobierno de derecha, está haciendo eso, pues qué tan probable es que el próximo gobierno, de la corriente política que sea, también lo haga. Claro, y ese es el pronóstico que ustedes están haciendo, que no va a haber tampoco un avance significativo en términos económicos, precisamente por el cierre de gobierno. Normalmente se dice que es, ¿no?, el tierra de nadie, ¿no?, el año de nadie, y el arranque de un gobierno también, pues es cauteloso. ¿O existe alguna posibilidad de que alguien entre pisando fuerte? Pues mire, para que alguien pueda entrar pisando fuerte, tiene que tener un mandato. Y ese mandato se lo da el Congreso. Nosotros lo que vemos es que es muy poco probable que cualquiera que gane vaya a tener un Congreso pues favorable o una mayoría cómoda en el Congreso para tomar alguna decisión. Entonces, la posibilidad de que cualquiera entre pisando fuerte, en este momento nosotros la vemos como muy baja. ¿Qué tan probable es realmente que un país en el que no parece cambiar el Congreso, en el que, por ejemplo, tras la Asamblea Constituyente de 1991, que fue una asamblea realmente ejemplar en términos de su diversidad, que era un retrato mucho más cercano a lo que otras zonas del país que no han estado inmersas en la conversación política, pero han recibido todos los residuos de esa conversación política, como son las periferias, las zonas rurales, ¿no?, lo que la gente llama la Colombia profunda? O sea, ¿cómo si llevamos 30 años sin poder cambiar realmente el Congreso, este año sí va a pasar? Nosotros una tendencia que llevamos observando desde las elecciones, prácticamente desde el 2006, es que hay una participación que va creciendo año tras año. Pongámoslo en contexto, en el 2006 participaron cerca del 40% de los votantes en las elecciones, ya en el 2018 participaron el 47%. Pero según los mismos datos de la registraduría, se incrementó el número de personas registradas a votarse por 38% este año. Es decir, no sé si este será el año que vamos a superar el 50% de participación en las elecciones del Congreso. Ojalá lleguemos a muchísimo más,
Yo creo que es un destello, un sueño que lleguemos a niveles de 80-90% de algunos países, incluso algunos vecinos que tienen voto obligatorio como Ecuador y Brasil, que tienen participaciones del 97-95% en las elecciones. Eso no va a pasar acá, pero si participa más del 55%, como el 60% de los colombianos, yo sí creo que va a haber un revolcón muy importante en el Congreso. Pero también tenga en cuenta que pues, hay un revolcón natural en los partidos políticos, hay nuevas personas que entran, pero los partidos políticos y las corrientes políticas son conscientes de su impopularidad, porque ellos no como que se miran al espejo y dicen como, oh, qué bonito soy todo el día, sino como que también están interactuando con nosotros en público y ellos precisamente a raíz de eso y en virtud de las opiniones negativas han buscado atraer influencers, han buscado atraer deportistas, han buscado atraer celebridades a sus listas de congreso como para tratar de dar ese golpe de opinión. La pregunta es si ese cambio es apenas cosmético y estético o si va a ser un cambio como en su forma de gobernar el país. Yo pienso que no, va a ser un cambio de fondo, pero yo creo que sí hay señales que nos sugieren que va a haber un cambio bastante profundo. Y también tenga en cuenta, y un guiño a mi amigo Santiago Pardo, el próximo Congreso va a elegir 5 magistrados de la Corte Constitucional. Y en gran medida la falta de decisión por parte del legislativo es lo que ha hecho que tantas decisiones importantes tengan que ser tomadas por las altas cortes en Colombia. Entonces, el Congreso, a pesar de que muchos pensemos que son absolutamente inútiles, es fundamental para el funcionamiento del país. Entonces, tanto a un inversionista internacional como a cualquier empresa, pues encuentra absolutamente relevante entender quién va a componer el próximo Congreso y cuáles son las principales tendencias y cuáles son las principales implicaciones de eso. ¿Cómo ve usted el partidor de estas elecciones al Congreso? ¿Cómo ve usted las listas de los distintos partidos? ¿Será que las listas de los partidos, entre comillas, de opinión son suficientes para contrarrestar el poder de las listas de, entre comillas, maquinaria? ¿Por qué tanta gente relevante del Centro Democrático se salió de la lista al Senado, por ejemplo? ¿Cómo ve usted el arranque, este tarjetón de arranque? ¿Cree usted que puede ser una sorpresa? Sé que les estoy hablando como si fuera un comentarista de fútbol, pero, o sea, ¿cómo puede usted analizar así las alineaciones de lo que se viene para las elecciones en marzo? Pues primero yo quiero que quede en el registro que Santiago Rivas acaba de decir que un tipo como Ernesto Macías es relevante. Pero mire, yo creo que el partido gobierno también sabe lo impopular que es. Estamos hablando que la popularidad del presidente Duque es de 28,1% cuando nosotros hacemos un agregado de esa favorabilidad presidencial. Ellos están viendo que pues, no van a tener una posición importante, no van a tener para nada una posición dominante en el próximo Congreso y que pues, se viene un Congreso no enteramente de oposición, pero un Congreso absolutamente fracturado, un Congreso en donde va a ser muy difícil tomar decisiones, un Congreso en donde no va a haber una planadora y un Congreso cada vez más desprestigiado. Entonces, por supuesto que es un momento para saltar del barco y también tengan en cuenta que muchas de estas personas lo que quieren es elegirse como gobernadores de sus departamentos o alcaldes de grandes ciudades, entonces ellos mismos están pensando es en su relevo transicional. Pero en ese sentido yo sí creo que justamente hay que leer entre líneas y decir, estos tipos no se están lanzando, no es porque no tengan ambiciones políticas, que todos sabemos que las tienen, sino se están lanzando porque pues, de golpe tienen otro plan. Entonces, lo que nosotros como analistas políticos tenemos que tratar de entender es cuál es ese plan y cuáles son esas implicaciones, ¿sí? No simplemente dejar en que Macías va a terminar pues, el bachillerato o algo así, o que Julián Bedoya se va a graduar de la universidad. Sino como ver mucho más allá. ¿Qué congreso sería interesante o qué congreso produciría un pronóstico favorable? ¿Existe algún escenario en el que el congreso pueda devolverse en las elecciones algo del prestigio perdido? ¿Será que existe alguna forma de llamar ciudadanía suficiente en el caso de que se elija a una cantidad determinada de congresistas vocacionales más que congresistas de voto amarrado? Depende mucho de la perspectiva que usted lo está analizando. Si usted es una empresa minera,
¿Usted le conviene un Congreso en su mayoría progresistas que han dicho que no quieren hacer una extracción minera? Pues probablemente no. Si usted es un ambientalista en Caquetá que quiere proteger a sus comunidades, ¿a usted le conviene que el Congreso tenga una presencia grande de personas asociadas a la ganadería extensiva? Pues probablemente no, pero el Congreso va a poder hacer algo sobre su problema de ganadería extensiva, pues probablemente puedan pasar una ley. Lo que pasa es que tenga en cuenta que una cosa es el Ejecutivo y otra cosa es el Legislativo, y acá en Colombia hemos pensado que pasar una ley es la forma más efectiva de aliviar un problema, y resulta que no, pero pues las leyes sí trazan, digamos, el camino hacia la implementación que va a tener la política del próximo gobierno. Traza y autoriza el gasto presupuestal, permite y da línea sobre la regulación, que luego distintas entidades van a tener que escribir las reglas, ¿sí? Entonces, pues todo es parte de un sistema, y un sistema político que pues nos va a permitir y nos va a dar un entendimiento mucho más profundo sobre hacia dónde vamos. Existe una percepción generalizada sobre que las consultoras de riesgo, quienes trabajan con empresas, los economistas en general, son de derecha, así de plano, como, es decir, que el solo hecho de ser uno economista o analista de variables económicas tiende a hacerse, o es un ejercicio que tiende a hacerse desde la derecha. ¿Eso es verdad, eso es mentira? ¿Y eso en qué afecta a la labor? No, yo no creo que sea verdad que los economistas somos de derecha, porque pues yo sí estudié economía en la maestría. Yo creo que depende mucho de cómo se interpreten los datos, ¿sí? Evidentemente hay sesgos en la profesión, y eso pues no se lo puede negar absolutamente nadie, pero también hay unos debates muy álgidos sobre los datos, sobre la interpretación de cómo los datos y cuáles son las mejores políticas públicas para hacer, porque pues también le tengo un compes para ese problema, ¿no? Es decir, dentro de los economistas no hay unanimidad sobre lo que pasa, y eso es bueno que en las profesiones no exista unanimidad. En la única profesión que a mí me preocuparía que no existiera unanimidad es en las matemáticas, ¿no? Pero en la economía sí me parece muy importante que haya distintas visiones y distintas opiniones, y que también se lea a distintas corrientes filosóficas y corrientes políticas, ¿sí? El revuelco que Piketty, por ejemplo, le ha dado a la economía es muy interesante. Y cómo se está planteando la repartición de capital. Esos son debates que hay que dar, pero a lo que voy es cuando un economista habla, no es la verdad revelada, o sea, no es el 1 más 1 es 2, es como, bueno, metámosle preguntas, metámosle números, analicemos, pero vea de dónde viene esto, y también el descuido del componente social en la economía es enorme, ¿sí? Uno no puede tomar decisiones solamente pensando en lo macro, porque si hace eso, pues se le olvida cuánto cuesta una docena de huevos. ¿Sí me entiende? Sí, total, de ¿Qué es acuerdo. lo que le pasó a nuestro querido amigo Carrasquilla? Esto se lo pregunto porque quiero que hablemos sobre las presidenciales. ¿Cuáles son los escenarios posibles? ¿Cuál sería su escenario predilecto? En este momento es un salpicón. No tenemos ni idea qué papel van a jugar, por ejemplo, las candidaturas independientes de Oscar Iván Zuluaga, de Rodolfo Hernández, de Luis Gilberto Murillos y potencialmente de Luis Pérez sobre las votaciones de las coaliciones. Entonces, las coaliciones y las votaciones del Congreso, de cierta forma, nos van a dar una imagen de cuál es el potencial electoral que tienen algunas personas, pero no nos van a dar la imagen completa. Y estos elementos que yo le hablé, estos elementos independientes, depende de qué tan importantes sean, pueden tener el potencial de echarlo todo por la borda. Ahora, hay algunas candidaturas como la de Luis Gilberto Murillo o incluso la del mismo Oscar Iván Zuluaga que pueden llegar a ser inviables después de las elecciones al Congreso, porque ya en muchos aspectos habrían cumplido su objetivo de darle poder a su lista Colombia Renaciente en el caso de Luis Gilberto Murillo, Partido Verde Oxígeno en el caso de Ingrid Betancourt o también, por ejemplo, del Centro Democrático en el caso de Oscar Iván Zuluaga. Entonces, habría un ímpetus para que se unieran
a las coaliciones después del voto de primera vuelta, pero como todos sabemos, esta política es dinámica y las cosas pueden cambiar de un día para otro según el ultimátum que ponga cualquier candidato. Pero lo que yo sí voy a decir es que nosotros vemos dos escenarios posibles. Yo diría que antes, hace 6 meses, decíamos, no, pues nadie tiene un puesto en la segunda vuelta cantado. Yo creo que ahora sí. Yo creo que ahora Gustavo Petro va a estar en la segunda vuelta, pase lo que pase, pero depende mucho contra quién esté Gustavo Petro en segunda vuelta, que vamos a tener una opción de ver cómo se va a empezar a jugar esas elecciones presidenciales. El primer filtro va a ser la participación política que haya en las elecciones al Congreso, porque como usted sabe, el 80% de los colombianos están insatisfechos con la dirección del país. Entonces, si hay un gran número de participantes en las elecciones que sobrepase los límites históricos que hemos tenido, pues hay una ventaja mucho mayor para el candidato Petro en ese sentido y para los candidatos que representen, entre comillas, el cambio. Entonces, si Gustavo Petro pasa una segunda vuelta con un candidato de derecha, pues se lo vuela. O sea, eso sí, yo creo que Gustavo Petro tiene una ventaja muy grande para ganar. Su ventaja se reduce significativamente si llega un candidato de centro, entre comillas, a segunda vuelta, pero no le puedo decir por cuánto, porque eso va a depender mucho de justamente cuántos son los votos que saquen los distintos partidos, cuántos son los votos que saquen las distintas consultas frente a eso, y si vamos a ver electores decidir votar estratégicamente en la primera vuelta, porque efectivamente nuestro sistema electoral pasó de ser una primera vuelta y una segunda vuelta a un sistema electoral que efectivamente tiene 3 vueltas, y eso es algo relativamente nuevo que empezó con las elecciones pasadas. Yo no le puedo decir cuál es mi escenario predilecto, pero yo sí le puedo decir cuál es mi escenario más temido. Y mi escenario más temido no es que gane Gustavo Petro, como muchos pueden pensar, o si no gana, esas son consecuencias con las que tendremos que vivir. El escenario más miedoso es que el voto de segunda vuelta sea extremadamente cerrado, es decir, que haya una diferencia de votos muy pequeña entre el primero y el segundo, y que el perdedor, quien sea que sea, diga que esas elecciones fueron ilegítimas, que esas elecciones fueron robadas, porque es una historia que nosotros hemos escuchado en Brasil, es una historia que escuchamos en Perú cuando perdió Keiko Fujimori, y es una historia que nosotros en Estados Unidos también vimos una consecuencia bastante grande cuando Trump perdió la elección contra Joe Biden y el 6 de enero del año 2021 decidieron arremeter contra el Congreso de ese país. Colombia, y como usted había dicho, las instituciones de Colombia quizás no están en su momento más sólido, definitivamente no lo están, y es poco probable que las instituciones puedan contener una arremetida contra la legitimidad de las elecciones si el voto es extremadamente cerrado. Entonces, ese es mi gran temor para estas elecciones, que la diferencia entre el primer y el segundo lugar en una segunda vuelta sea tan cerrada que pueda predisponer nuestro sistema a cuestionar la legitimidad de sí mismo. ¿Este sistema de coaliciones ayuda o no ayuda? ¿No? Es decir, interesante si es. Claro, yo no tengo claro que, por ejemplo, un votante de Alejandro Gaviria esté dispuesto a votar por Sergio Fajardo, por Juan Manuel Galán, en la eventualidad de que quede uno de ellos dos, mucho menos Jorge Enrique Robledo, en la consulta de la coalición Centro Esperanza, así como yo no estoy seguro de que un votante de Francia Márquez esté dispuesto a votar por Gustavo Petro, ¿no? Entonces, ¿qué tanto ayuda este sistema de 3 vueltas? Lo primero es que tenemos un déficit de representación en donde los ciudadanos no sienten que los partidos políticos están cumpliendo una función de filtro de las personas que ponen a consideración de los electores para representarnos y representarlos frente a nosotros. Y eso me parece que es lo primero que tenemos que hablar, porque los partidos políticos, pues obviamente, según la teoría de los partidos políticos, se supone que tienen que representar a las personas o buscar un grupo de intereses en la sociedad que ellos busquen representar. Nosotros tenemos partidos políticos que son fósiles andantes, con el respeto al doctor Gerlain, que en paz descanse, que no representan a sus elegidos. ¿Sí? Usted tiene un partido político llamándose Pacto Histórico que se llama Progresista, que hace alianzas abiertamente con personas antiderechos, con políticos que se ha dedicado a erradicar, como
Roy Barreras o Armando Benedetti o personas afiliadas al paramilitarismo o personas con vínculos a personas afiliadas al paramilitarismo, que es anátema a su misión. Por otro lado, usted tiene un partido como el Partido Cambio Radical, que también juega a lo mismo con otras organizaciones y otras famiempresas políticas en distintas partes del país que tienen pues condenas ante la Corte Suprema y demás, no son inventos pues míos. Entonces los partidos políticos ya no representan ideas, sino representan personas e intereses particulares. Entonces las consultas de cierta forma ayudan a darle un poco de estructura a eso y alinearlos un poco ideológicamente, que es lo que a mí me parece que falta. A mí me parece que faltan reglas para que las consultas o estos grupos no voluntariamente, sino tengan que presentar programas de gobierno conjuntos, que tengan que presentar lineamientos ideológicos claros, porque en este momento es un relajo. Es como, ¿quieres ser parte de mi consulta? Hágale, es parte de mi consulta. ¿Cuántos votos trae? En lugar de decir como ha tratado de hacer, yo creo que la coalición de Esperanza de una forma más o menos organizada, pero igual caótica, es tratar de alinear personas según distintas ideas que tengan. Entonces, a mí sí me parece que este asunto de las 3 vueltas es importante, pero siempre y cuando haya un poquito de orden, como lo diría mi papá, supongo. ¿Qué tanto daño le hace a una coalición lo que pasó con Ingrid Betancourt y Alejandro Gaviria? Pues yo creo que mucho daño, porque básicamente ponen en entredicho esta alineación ideológica de la que estoy hablando y sugiere mucho más que aquí es un juego de intereses particulares. Entonces, justo cuando la coalición estaba tratando de mostrarse como algo que sobrepone los intereses comunes a los intereses particulares, pues ocurre este episodio que sugiere todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues yo creo que le hace un daño enorme a la coalición eso. Ahora viendo en retrospectiva la salida de Ingrid y haber visto la entrevista que le hicieron en RCN a Ingrid sobre el sí y no, pues pienso que su salida, más que un daño a la coalición, les hace más bien un favor. Hay una cosa con las presidenciales para cerrar ese tema y es el pronóstico que hacen, uno de los pronósticos que hacen es que políticas bandera del gobierno Duque muy probablemente no tendrán futuro en la próxima presidencia. ¿Qué le espera entonces a la economía naranja? Pero sobre todo, ¿qué va a pasar con la economía de las industrias culturales y de los creadores cuando no esté el gobierno que se supone que los abandera y que los recoge y que los protege y que diseña políticas públicas para ellos? ¿Y qué va a pasar con el proceso de paz? Porque o la otra política es paz con legalidad, que es el nombre que le dio Iván Duque a su versión de la implementación de los acuerdos de paz. Sí, mire, yo creo que ese es uno de los temas centrales del informe y me alegra mucho que lo estemos tocando, porque uno de los grandes problemas que tiene nuestro país no es necesariamente que no haya políticas buenas o que las políticas que haya no son buenas, sino es la falta de continuidad en políticas públicas. Y nos ha pasado en todos los lugares, o sea, en Bogotá, por ejemplo, el metro de Peñalosa o el metro de Petro, no es el metro del uno o el metro del otro, sino es la falta de continuidad en políticas públicas y el muy corto, digamos, tiempo o línea de tiempo para implementar proyectos que generen resultados rápidos, que es según lo cual nosotros estamos juzgando a los políticos actualmente, resultados rápidos, que es según cómo eso, digamos, va a afectar la estabilidad del país en el mediano plazo. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta y eso es algo que pues los clientes de nosotros y los inversionistas internacionales quieren saber todo el tiempo. ¿Estoy entrando a un lugar estable o no? ¿Estoy entrando a un lugar en donde me van a cambiar las reglas cada 15 días o no? Y en ese sentido, digamos, el gran problema con Colombia es que no le damos seguimiento a las políticas, sean buenas o sean malas, pero de nadie. Entonces, ¿qué pasa si el próximo gobierno dice, bueno, el presidente Duque dejó unas metas de medio ambiente? Pues
yo las voy a cambiar porque ahora tienen que ser mis metas de medio ambiente. Pues se supone que son las metas de medio ambiente del país y el país tiene que responder por, por ello como unidad. Y si, por ejemplo, con la paz, el gobierno de Iván Duque dijo, pues es que no fue la paz no fue lo que el gobierno firmó, eso fue algo como que dijo Ernesto Macías o algo así como, es que la paz no la firmó el gobierno de Iván Duque, entonces no nos toca implementarla. Eso deja un panorama absolutamente incierto para el futuro y deja una perspectiva muy negativa sobre lo que va a venir. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es, pues depende mucho, o sea, yo quiero escuchar a los candidatos, no decirme cuáles son las críticas a este gobierno, las críticas son importantes, pero cuáles aspectos de este gobierno conservaría para saber en cuáles aspectos habría continuidad o cuáles aspectos modificaría de una forma pues sustancial, pero cómo va a ser esa transición, si va a ser una cosa brusca con un titular de una hoja entera diciéndole al gobierno anterior que cómo fue que la embarraron, que fue exactamente como entró este gobierno, o si va a ser una transición como la que está teniendo Chile, que es donde el gobierno entrante dice, venga, sentémonos, hablemos, miremos cómo vamos a transicionar esto. Casi 2 meses antes de que el gobierno se inaugure, sabemos cuáles van a ser sus ministros, sabemos un poco cuál va a ser la agenda que va a tomar. Esa clase de predictabilidad es lo que le gusta a los mercados, pero también lo que asegura que vaya a haber una continuidad en el establecimiento democrático del país. Y eso generalmente es bueno. En este caso, por virtud de la política con la que entró el gobierno de Iván Duque a marcar línea contra lo que había hecho o impulsado el gobierno anterior, es que vamos a ver si el próximo gobierno decide hacer algo a su mismo corte, que sería caótico, pase lo que pase, y ojo, no estoy diciendo necesariamente que eso sea de un candidato u otro, sino que si seguimos en esa línea, pues eso va a generar aún más polarización, más falta de dirección y va a ser más difícil implementar. Bueno, ahí cómo se ve la protesta, porque uno de los pronósticos que ustedes hacen ya más adelante también es que parece que va a ser inminente, ¿no? Otra movilización, todo el mundo está esperándolo. Pues yo quisiera saber cuál es el impacto, cómo se mira ese pronóstico a la luz de, pues, de lo que puede venir, sea antes de que termine este gobierno o sea después de este gobierno. Digamos, las elecciones son una forma de liberar la presión de la protesta social, porque se vuelven un vehículo para esas expresiones políticas que la gente quiere hacer, ya sea en la calle o en las urnas. Entonces, la elección, haga de cuenta, va a quitarnos un poco de presión que hubo durante las protestas del año pasado, pero depende mucho, nuevamente vuelvo a este punto, de qué tan cercano sea el resultado. Vamos a ver si la opinión pública recibe este resultado con un beneplácito o no. Lo que sí le aseguro, o sea, se lo firmo, es que el próximo gobierno va a tener protestas, ya sea en los primeros 100 días o en su primer año, porque simplemente las demandas insatisfechas que deja este gobierno y las demandas insatisfechas que han existido estructuralmente en Colombia por los siglos de los siglos van a continuar. Entonces, esa herida va a seguir abierta. La inseguridad en zonas rurales va a seguir dándole. Las masacres van a seguir ocurriendo. Vamos a tener inseguridad alimentaria. Vamos a tener que tener una reforma tributaria el año entrante. El presupuesto para las universidades públicas va a ser insuficiente. El presupuesto para los colegios no va a dar. Entonces, todos estos problemas no se van a atizar con la próxima elección y le van a quedar como responsabilidades al próximo gobierno, pase lo que pase. ¿Por qué hay tanto foco en los bloqueos? O sea, se lo digo desde una perspectiva, no sé cómo explicarlo. O sea, siento que los bloqueos se volvieron un punto focal para hablar sobre las protestas, pero la verdad es que el bloqueo o corte de ruta es una táctica bastante utilizada, es una táctica histórica dentro de los métodos de huelga. Sin embargo, Colombia, primero parece que lo hubiéramos acabado de descubrir. Segundo, estamos haciendo un énfasis gigantesco. Salieron a decir del gobierno incluso que la inflación actual tenía que ver con los bloqueos del paro que tuvo lugar entre abril y julio
casi agosto de 2021. Entonces, explíqueme un poco eso, porque dentro de los pronósticos se habla efectivamente de la inminencia de la protesta, la necesidad de una respuesta gubernamental, pero se habla también sobre la movilidad del transporte de mercancías. ¿Qué pasa ahí, más allá del evidente impacto económico que tiene? ¿Por qué se ha convertido como en un caballito de batalla el cuento de los bloqueos? Yo creo que hay dos cosas que mirar al respecto de eso. El primero es indudablemente el impacto económico que tienen los bloqueos, porque algunos estiman que el bloqueo del año pasado tuvo un impacto del 1% del PIB. Una empresa, particularmente las empresas que están domiciliadas en lugares en donde el bloqueo puede ser más pronunciado, como el ejemplo de Cali o el ejemplo de Bogotá, pues puede sí tener unas consecuencias mucho más importantes para sus operaciones, ¿sí? Además del malestar social que se genere si el ESMAD o no entra, si va a haber una reforma policial o no, el asunto es cuánto tiempo va a durar este bloqueo, cómo me preparo para que haya una continuidad de las operaciones de mi negocio durante el bloqueo y qué respuesta debería dar la empresa a esto. Nosotros desde Colombia Risk Analysis pensamos que las primeras dos cosas no las tienen averiguadas las empresas y la tercera la están haciendo absolutamente mal, ¿sí? Entonces, la primera cosa es las empresas no tienen planes de contingencia para su continuidad de operaciones. No hay recursos extra para, no sé, incapacidades laborales, pero tampoco hay gasolina extra para los carros o maquinaria o lugares en donde se pueda, digamos, y también como la forma en cual la cadena de suministro se ha hecho es con just-in-time production, donde usted tiene los inventarios más cortos para maximizar su flujo de caja, ¿no? Pero entonces todos estos paros suponen que usted va a tener que cambiar esa operación. El segundo es que se está volviendo cada vez más impredecible la duración de los bloqueos porque cada vez más hay elementos detonantes que pueden extender los tiempos de esos bloqueos. Y las redes sociales pues participan en esto, pero lo que más determina si un bloqueo va a durar o no es la actitud con la que el gobierno busca reprimir ese bloqueo. Entonces, lo que vimos, por ejemplo, en el paro nacional, o incluso si nos remontamos al paro del 2019 o cuando mataron a Javier Ordóñez en el 2020, la respuesta que tuvo la policía y la respuesta que tuvo el gobierno, en lugar de dispersar la protesta, la enardeció. Entonces, ¿cómo el próximo gobierno va a reaccionar a eso? Va a ser absolutamente fundamental. Y la tercera cosa que yo le había dicho que los empresarios hicieron muy mal fue cómo los empresarios abiertamente tomaron el lado del gobierno durante el paro nacional a través de la figura de los gremios. Entonces, cómo los gremios prácticamente de forma unánime respaldaron lo que el gobierno hubiera hecho, desdibujando esas grandes diferencias que debe haber entre las empresas y el Estado, básicamente diciendo las empresas respaldan el Estado pase lo que pase. Nosotros pensamos que las empresas deberían tener un poco más de autonomía para participar políticamente, pero también para escuchar a los consumidores, para escuchar, porque últimamente las personas que protestan no solamente son empleados, sino también son consumidores de los productos, y vimos, por ejemplo, tal empresa está haciendo X o Y o Z a favor o en contra del paro, entonces no hay que apoyarlos o sí hay que apoyarlos. No estoy dando ejemplos específicos, pero usted y los oyentes saben a lo que me refiero. Pero entonces lo que hay que tratar de trabajar con las empresas es, un momento, escuche cuáles son las cosas que están sucediendo y trate de comunicar los valores que usted tiene como empresa en síntesis y en sintonía con eso. ¿Sí me entiende? Entonces, trate de sintonizarse hacia lo que está sintiendo la sociedad y no, porque en este momento las empresas parecen mucho más sintonizadas hacia lo que está haciendo o dejando de hacer el gobierno. Conviene tener gobiernos que sean respetuosos de la protesta social, de alguna manera. Claro, y conviene tener gobiernos que busquen el diálogo. Lo que pasa es que, pues, para que no, pues sí, es una crítica. Este gobierno pretende dialogar, pero en realidad no lo hace. ¿Sí me entiende? Sí. Entonces, durante, por ejemplo, las manifestaciones del 2019 hicieron esa gran conversación nacional,
que no llegó a ninguna parte, absolutamente a ninguna parte. O sea, se hicieron mesas de trabajo, se escuchó a todo el mundo y después pasó la pandemia, entonces el gobierno dijo, nos sacamos la presión de hacer algo sobre esa protesta nacional que hubo, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener gobiernos que conversen y que dialoguen y que esas conversaciones se vuelvan actos de ley. Y nuevamente, esa conversación la puede llamar usted una elección. Esa es la conversación que estamos a punto de tener nosotros como sociedad para escoger quiénes van a ser nuestros representantes. Entonces, para los oyentes que todavía no saben por quién votar, el voto importa. Por quién votan ustedes importa. Y es su forma de conversar con el poder. Entonces, no desistan de su voto, voten por el que ustedes piensen mejor represente su voz hacia adelante. Yo no les voy a decir por quién votar, yo tampoco les voy a decir por quién voy a votar yo, de eso no se trata, pero se trata de que todos tenemos que participar en esa conversación, porque o si no, si vamos a estar insatisfechos, pues entonces de golpe vamos a ver eso expresado en manifestaciones populares en la calle, cuyos resultados van a ser completamente inciertos. Bueno, por último, hay unas agendas sociales que se presume que no hacen parte de los intereses de los economistas ni de ningún tipo de analista de cifras, y son las agendas que, y yo diciéndolo obviamente desde la orilla izquierda, marcan el rumbo de mucho del diálogo en el mundo, y es primero el racismo estructural, desde el despojo, la discriminación y el desbalance económico que eso genera, la desigualdad, las agendas de género, la manera en que la economía y las crisis le pegan más duro a las mujeres, los techos de cristal, la diversidad, la representatividad en las empresas, la gobernanza de las empresas y también de las entidades públicas, la presencia de mujeres en el gobierno, preferencia sexual, agendas de diversidad de género, pero además de eso, las agendas ambientales que tienen que ver porque obviamente existe una parte dedicada a las acciones contra el cambio climático, ¿no? No existe un enfoque que tenga en cuenta los territorios. Entonces, esas tres agendas, la ambiental, la agenda de género y la agenda racial, ¿cómo entran o entran en absoluto en consideraciones de este estilo? Pues mire, hay varias cosas, quizás esto es un podcast completamente distinto, pero yo pienso que esas agendas están teniendo un impacto muchísimo más grande, en gran medida porque no solamente hay regulación en distintos países sobre inversiones que tienen que tener los componentes de medio ambiente, de gobernanza y sociales y de inclusión social dentro de sus principales parámetros, lo que se llama las inversiones sociales o las inversiones ESG, sino también cada vez la narrativa global está explorando esas verdades muy frecuentemente incómodas. El problema es que si nosotros queremos cambiar el país, no podemos cambiar el país a través de las empresas internacionales que sí implementan estas cosas, sino a través de quienes poseen el capital y poseen las empresas acá en Colombia. Entonces hay que cambiarles la mente a ellos. El impacto que vamos a tener si nosotros cambiamos la conversación que se está teniendo dentro de los gremios, la conversación que se está teniendo en las grandes famiempresas que controlan este país, va a ser mucho más significativo. Y nosotros, si nos enemistamos profundamente con esas organizaciones y si las tratamos de bandidos y cobardes y lo que usted quiera, pues no vamos a lograr ese cometido de una forma tan importante. Entonces yo creo que hablarles a esas empresas y a esas organizaciones a partir de los riesgos puede ser una forma efectiva de generar esa transformación. Y a eso es a lo que le estoy apuntando yo, Santiago, con mi empresa, porque yo creo que este es el futuro de hacia dónde va el país, pero también para cambiar el país hay que cambiar a los empresarios. Y a los empresarios de Colombia no se los va a cambiar solamente a punta de una política tributaria o a punta de leyes y regulaciones, sino tenemos que cambiar la forma como piensan, cambiar la forma como ellos se informan y como ellos se educan acerca de muchos de estos temas de desigualdad, de discriminación, y que eso no solamente pesa sobre su reputación corporativa, sino sobre su balance en últimas, porque sus inversionistas y sus clientes también les importan esos asuntos. Perfecto, pues Sergio, muchísimas gracias por esta entrevista. No, claro, Santiago, y a usted y a los oyentes
les agradecemos el espacio. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales que tenemos, @ColombiaRisk para todo. Y bueno, yo creo que esta es una conversación que sigue, yo creo que hay mucho más de qué hablar y pues esperamos compartir con el público y ayudar a cerrar esta brecha de información. Bueno, eso fue nuestra entrevista con Sergio Guzmán. Espero que sus opiniones, desacuerdos, PQRs, peticiones, quejas y reclamos tengan la oportunidad de enviárnoslas a través de las redes sociales de Capital Sistema de Comunicación Pública. Y principalmente estamos en Twitter, somos @canalcapital y yo soy @Rivas_Santiago y nos pueden hablar también, pues me pueden preguntar directamente ahí, no tengo yo ningún problema en responder. Hasta aquí este episodio. Recuerden que Capital Político es un podcast de la Franja de Opinión Mesa Capital, que estamos aquí todas las semanas y que este podcast no podría existir sin el trabajo editorial de Juan Pablo Conto y la edición de Cian El Estilete González. Recuerden también que nosotros somos comunicación pública, por lo tanto no necesitamos de ningún tipo de financiación. Queremos, eso sí, y necesitamos crecer. Y para crecer necesitamos que ustedes nos recomienden. Por favor, pongan el enlace a este episodio en sus grupos de WhatsApp, en sus redes sociales. Recomiéndennos, ayúdennos a que nuestra comunidad crezca, para que crezca la conversación y así podamos tener más audiencia para ampliar el debate y seguir dando herramientas para analizar esta atribulada realidad colombiana y bogotana y mundial. Hasta pronto y muchísimas gracias. Capital Sonoro.